Norma Oficial Mexicana 025 STPS 2008. Iluminación en el trabajo. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Tipos de iluminación. Iluminación complementaria. Es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general, para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo. Iluminación especial. Es la cantidad de luz específica requerida para la actividad conforme a la naturaleza de la misma que tenga una exigencia visual elevada, mayor de 1000 luxes o menor de 100 luxes, para la velocidad de funcionamiento del ojo, tamaño, distancia y colores de la tarea visual, y la exactitud con la que se lleva a cabo la actividad. Iluminación, iluminancia, es la relación de flujo luminoso y incidente en una superficie por una unidad de área expresada en luxes. Iluminación localizada, es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado solo para proporcionar iluminación en un plano de trabajo. Luminaria o luminario, equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar esas lámparas, y los necesarios para conectarse al circuito de utilización eléctrica. Iluminación en el trabajo. Área de trabajo. Es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades. Centros de trabajo. Todos aquellos lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento, o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Condición crítica de iluminación. Deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy altos que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle deslumbramiento. Deslumbramiento es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión o fatiga. Niveles de iluminación. El nivel de iluminación es la cantidad de flujo luminoso por unidad de área medido en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades expresadas en luxes. Lux y lumen. ¿Qué es el lumen? Es la unidad del Sistema Internacional para medir el flujo luminoso, la medida de la potencia luminosa emitida en un ángulo determinado por una fuente, es decir, la unidad que indica la cantidad total de luz que percibimos en un ángulo determinado. ¿Qué es un lux o luxes? Es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para el nivel de iluminación. Es la sensación de luminosidad. Su equivalencia es de un lumen metro cuadrado. Resumiendo, es la cantidad de luz que tenemos en un metro cuadrado. Niveles de iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo. Los niveles de iluminación mínimos permisibles en el área de trabajo. En exteriores, el nivel mínimo de lux es de 20. En interiores generales es de 50 luxes. Áreas de circulación y pasillos, el mínimo es de 100 luxes. Servicios al personal es de 200 luxes. Talleres, 300 luxes. Talleres de precisión, 500 luxes. Talleres de alta precisión, 750 luxes. En el proceso, 1000 luxes. Y en proceso de gran exactitud, ejecución de tareas visuales, son 2000 luxes. Por lo que vimos, cuando se ocupa mayor exigencia en el trabajo, se utiliza una mayor cantidad de luz, es decir, el nivel mínimo de luxes aumenta. Sistemas de iluminación eléctrica de emergencia. El alumbrado de emergencia es aquel previsto para ser utilizado en caso de un fallo en la alimentación del alumbrado normal.
Se denomina aparato autónomo de alumbrado de emergencia a la luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente, en la que todos los elementos tales como batería, lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o junto a ella, a menos de 1 metro de distancia. Modo de funcionamiento. Alerta. La luminaria de emergencia se encuentra a la espera de un fallo de suministro eléctrico para entrar en funcionamiento. Emergencia. Estado en el que un aparato autónomo de alumbrado de emergencia proporciona alumbrado estando alimentado por su fuente de energía interna, una vez que ha fallado la alimentación normal. Y de reposo. Estado de una luminaria de emergencia que ha sido apagada intencionadamente mientras la alimentación normal está interrumpida o que ha transcurrido la autonomía o duración asignada y no se ha restablecido la alimentación normal, y que en el caso de regreso de la alimentación normal vuelve automáticamente al estado de alerta. Evaluaciones del sistema de iluminación. De acuerdo con la información obtenida durante el reconocimiento, se establecerá la ubicación de los puntos de medición de las áreas de trabajo seleccionadas, donde se evaluarán los niveles de iluminación. Cuando se utilice iluminación artificial, antes de realizar las mediciones se deberá cumplir con lo siguiente. Encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice si se utilizan lámparas de descarga, incluyendo las lámparas fluorescentes. Se debe esperar un periodo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas. En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición. Y los sistemas de ventilación deben operar normalmente, debido a que la iluminación de las lámparas de descarga y fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de temperatura. Cuando se utilice exclusivamente iluminación natural, se debe realizar al menos las mediciones en cada área o puesto de trabajo de acuerdo con lo siguiente. Cuando no influye la luz natural en la instalación ni el régimen de trabajo de la instalación, se deberá efectuar una medición en horario indistinto en cada puesto o zona determinada. Cuando sí influye la luz natural en la instalación, el turno en horario diurno sin periodo de oscuridad en el turno o turnos, y turnos en horario diurno y nocturno. Deberán efectuarse 3 mediciones en cada punto o zona determinada distribuidas en un turno de trabajo que pueda presentar las condiciones críticas de iluminación. Una lectura tomada aproximadamente en la primera hora del turno, una lectura tomada aproximadamente a la mitad del turno o una lectura tomada aproximadamente en la última hora del turno. Cuando sí influye la luz natural en la instalación y se presentan condiciones críticas, efectuar una medición en cada punto o zona determinada en el horario que presente tales condiciones críticas de iluminación. Relación entre el índice de área y el número de zonas de medición. El valor del índice de área para establecer el número de zonas a evaluar está dado por la ecuación siguiente. IC por X más Y sobre H por X más Y, donde IC es índice del área, X y Y son las dimensiones del área largo y ancho en metros, H es la altura de luminaria respecto al plano de trabajo en metros, en donde X es el valor de índice del área del lugar redondeado al entero superior, excepto que para valores iguales o mayores a 3, el valor de X a partir de la ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición. En pasillos o escaleras, el plano de trabajo para evaluar debe ser un plano horizontal a 75 centímetros más o menos a 10 centímetros sobre el nivel del piso, realizando mediciones en los puntos medios entre luminarias contiguas. A continuación se presenta una tabla donde viene índice de área, números mínimos de zonas de evaluar, números de zonas a considerar por la limitación. Evaluación del factor de reflexión. El cálculo del factor de reflexión de las superficies. Se efectúa una primera medición con la fotocelda del luxómetro colocado de cara a la superficie a una distancia de 10 centímetros más menos
2 centímetros hasta que la lectura permanezca constante. En el siguiente video vamos a dar un ejemplo de la evaluación de iluminación en el trabajo. Aquí estamos en una oficina, el cual el nivel mínimo permisible es de 300 luxes. La primera medición marca 82 luxes. La segunda medición 136 luxes. La tercera medición 107 luxes. Y la cuarta medición 64 luxes. Con esto vemos que el nivel mínimo permisible no se cumple y el cual se tendría que hacer ajustes para tener la iluminación adecuada. Este es un ejemplo de medición de factor de reflexión, el cual el nivel permisible de factor de reflexión en el plano de trabajo es del 50%. Nuestro resultado, de acuerdo a la ecuación, fue de 19.85, lo cual está dentro del rango permisible.